Hola, bienvenidos al canal de Humano Humano. El día de hoy vamos a estar explorando las películas de Matrix y lo que nos está tratando de realmente decir, más allá de la percepción inmediata que tenemos de ello. Estamos hablando probablemente de las películas más icónicas que se han convertido en una forma ya para describir la realidad con mayor profundidad. Probablemente también son de las películas más malentendidas que existen. Vamos a examinar exactamente qué es lo que nos está tratando de decir y escarbar a profundidad para encontrar todo el significado oculto que hay detrás de estas películas. Así que quédate hasta el final porque vamos a tocar no nada más el simbolismo, pero también su significado práctico de cómo aplicarlo a tu día a día para que lo puedas integrar a tu realidad. Para empezar a entender esto, tenemos que fijarnos en la primera película, específicamente al comienzo de ella. Porque en el comienzo de esta película nos dan el secreto para entender absolutamente todas las películas, y es una escena que dura tan poquitos segundos que es muy común que a alguien se le pueda pasar fácilmente. Al comienzo de la película vemos a nuestro protagonista dormido enfrente de la computadora, y es aquí cuando le escribe por primera vez Trinity diciéndole que siga al conejo blanco, y esto es muy clave. Creo que todos podemos ver aquí que están haciendo una referencia con Alicia en el País de las Maravillas. Y pues esta referencia simbólica está haciendo énfasis a que seguir el conejo blanco nos lleva a otro mundo completamente diferente, más allá de lo que podíamos pensar que con la razón iba a ser digerible. Pero es justo eso, junto con otro detalle muy importante que marcan realmente el significado que existe en Matrix. El segundo elemento aquí es cuando abre el libro para entregarles el pedido que tenían a estas personas, que pues una de ellas tenía tatuado el conejo blanco. El libro que abre aquí para entregar este pedido que tenía que hacer, aquí es lo importante. Una vez que lo abren, si nos podemos fijar del lado izquierdo, el capítulo donde lo abre es en nihilismo. Lo que podemos analizar simbólicamente de esta escena, combinado con lo del conejo blanco y el pedido que hace, es que ya tenía abandonado el nihilismo y estaba a punto de soltarlo. Porque si le tuvieras importancia a ese libro, no lo agarrarías para cortarlo, ¿verdad? Ahora te tengo que explicar qué es el nihilismo y así vamos a poder acomodar el significado entero de qué realmente nos está tratando de decir Matrix. El padre del nihilismo es Friedrich Nietzsche con su libro icónico Así habló Zaratustra. En este libro icónico se trata de un profeta que se va a las montañas a tratar de convivir con la naturaleza por 30 años y luego regresa al pueblo y dice una frase icónica que Dios había muerto. Porque al momento de él haberse expuesto no nada más a la naturaleza, pero también a esa conexión divina, y lo trata de explicar a la gente, se da cuenta que todos están tan desconectados que no hay forma de explicarlo y sus únicas palabras es que había muerto Dios. Y lo que hace referencia a esto no quiere decir que Dios ha muerto en su totalidad, sino que en ellos había muerto Dios. El significado de nihilismo es que se rechaza todo tipo de moralidad y también dogma y se cree que la realidad no tiene ningún significado. ¿Y esto qué tiene que ver para Matrix? Todo esto nos va a llevar a entender el lado mecánico del que nos trata de advertir esta película de Matrix. Te voy a explicar por qué. Hoy en día el ateísmo ha cobrado exactamente los mismos principios que el nihilismo, porque es ese mismo abandono de que existe algo más allá que lo que podemos medir específicamente con la ciencia. Y ahora sí me gustaría que quede claro que la ciencia no tiene absolutamente nada de malo. De hecho, nos ha traído de los beneficios más grandes que podemos ver en la sociedad moderna. Aquí el problema es cuando se rechaza la experiencia individual de la vida de las personas para interplantar como otra creencia que carece de significado, de que somos algo más de lo que podemos percibir con una medición, una regla o con unas métricas sencillas de números. Incluso si nos fijamos a profundidad, hay ramas de la ciencia que están llegando a las mismas creencias que se tienen en grupos espirituales ya, que por ejemplo si observamos un tipo de partículas, al momento de observarlas cambian su propiedad por ser observadas nada más. Y en eso nos está diciendo la importancia y participación que tenemos simplemente con nuestra conciencia en la realidad. Pero es en otras ramas donde vemos que la ciencia carece completamente de significado y no
no la ciencia por sí, sino que las personas que se recargan mucho en este tipo de mediciones y números, se hace toda una mecanización y entonces empezamos a ver el problema con esta programación, o como prácticamente sería correr un programa con cada persona de creencia. Y aquí es donde entra lo importante de esta película con la referencia que hacen sobre los agentes. Y pues estos agentes lo que hacen no es pelear exactamente con artes marciales de alto calibre, ¿verdad? Sino los agentes reales que vemos día a día lo que hacen es ridiculizar pues todo tipo de cosmovisión que sea más sutil o más emocional sobre algo espiritual o etérico acerca de la vida. Y si nos fijamos alrededor de todas estas películas, especialmente ya al final de Matrix, vemos qué tan importante era para Neo empezar a creer que él sí estaba en lo correcto. Entonces, como conclusión aquí podemos ver que para que Neo pueda entrar al agujero del conejo y escapar la Matrix, y digo entre comillas porque no se trata sobre escapar la Matrix, ningún mito ni metáfora se debe usar de forma literal, sino que esto nos está haciendo un énfasis a algo más sutil, y en este caso es el nihilismo. Entonces tiene que abandonar el nihilismo o tenerlo ya casi abandonado, al punto donde está abierto a tener una experiencia donde recupera su poder cada vez que cree él más que lo que está viviendo no es real como la programación piensa que es real. Me gustaría añadirle aquí que es muy importante no entrar en una cosmovisión de creencias. Yo creo que absolutamente nadie le debería decir a otra persona en qué creer, sino en vivir tu vida desde un sentido individual, con lo que te hace sentido en este momento, y partir de ahí teniendo y dejándote cautivar por la vida desde una forma como si fueras un niño chiquito. A esta categorización a la que me refiero es permitirnos por un momento, no quiere decir que abandonamos completamente la categorización, porque la categorización nace alrededor de la estructura del lenguaje, pero la experiencia de vida es completamente lo contrario, y es dejarte envolver sin categorizar lo que está sucediendo en tu exterior, para que no se mecanice tu experiencia y se haga como un sistema o un programa. Porque les podría poner aquí un ejemplo de decir, imagínate que vas al parque y ves a unas abejas polinizando una flor. Si no lo categorizas, simplemente lo consideras bello y se acabó. Pero cuando empezamos esta categorización de, sí, pues son simplemente unas abejas polinizando una flor, se pierde parte de lo hermoso y poético que hay de la vida. Si llegaste hasta aquí, fue probablemente porque te gustó el video o mínimo lo encontraste útil. Agradecería muchísimo si me puedes dejar un like o suscribirte al canal si quieres seguir recibiendo contenido como este en un futuro. Y cuéntame, ¿qué película, videojuego, historia o mito te gustaría que haga siguiente? Muchísimas gracias por ver, y aquí nos veremos hasta la próxima.